mostrar testimonio de lo que quiera que estemos atravesando. Gracias por ser fiel y justo con nosotros, Padre Santo. Si en algún momento, Señor, que hemos fallado, hemos pecado, hemos cometido errores, te pedimos perdón, Padre Santo. Realmente, Señor, te pedimos disculpas, Señor, realmente que tú eres misericordioso, tú eres justo y seguramente tú cumples, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. También, Padre Santo, en esta ocasión quiero pedirte por los hermanos que van llegando, por sus pasos para que podamos cantar y alabarte esta noche. Que el brillo, Señor, o un impedimento que nos pedimos, Padre Santo, realmente puedan lograr venir a la celebración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Y mis hermanos, vamos a cantar algunas alabanzas para poder glorificar el nombre de nuestro Señor, porque Él se merece la gloria y honra. También vamos a reproducir aquí en la edad, tenemos a hacer la edad para que usted pueda leer también todas las letras que siempre vayamos a cantar. Amarte solo a ti, Señor, me dice esta alabanza. Vamos a cantar esta alabanza que dice: amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Es algo importante lo que nos dice también esta alabanza. Cantemos, hermanos, esta alabanza que dice: amarte solo a ti. Canta, 2, 3. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Padre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Qué bonita alabanza que podemos cantar al Señor, no mirando atrás a pesar de las diferentes circunstancias, aflicciones que se nos vienen en el día a día. Vamos a cantar también esta alabanza que dice: eres mi pastor y te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Vamos a cantar esta alabanza. En esta ocasión, hermanos, elevemos nuestras voces porque
Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Alistemos, por favor, hermanos, nuestros materiales. Vamos a tener un pequeño tiempo de anuncios antes de entrar al último estudio del Sermón del Monte. Algunos anuncios importantes para nosotros, hermanos, como iglesia en esta etapa. Oremos y pidamos que el Señor nos guíe y nos bendiga, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque estamos terminando este ciclo de enseñanzas del Sermón del Monte. Gracias, Padre, por este módulo que hemos tenido en nuestra iglesia, en los cultos de estudio bíblico, en la clase abierta. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, danos entendimiento y sabiduría para estos versículos que nos toca el día de hoy en la lección número 15. Háblanos mediante tu palabra. Te lo suplicamos orando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a introducir este tema, queridos hermanos, recordando un poco lo que es la teología de la adoración. La teología de la adoración. En la teología de la adoración reconocemos, hermanos, ¿para qué venimos nosotros, por ejemplo, aquí al culto, a adorar a Dios? Y eso está muy ligado también en la teología del culto. Nosotros venimos aquí a la iglesia, al culto del Señor, para poder adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios, hermanos? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Qué hicimos hace un momento? Hemos entonado salmos, himnos, cánticos espirituales. Una forma de poder alabar, adorar a nuestro Dios es mediante nuestra alabanza. Y a veces se publica algunas categorías de alabanza diciendo, estas alabanzas son de adoración. Y son lentitas para meditar, de reflexión. Y esas otras no son de adoración, son más rápidas, un ritmo más acelerado. Esa clasificación no está bien porque todas las alabanzas, sin importar su ritmo, melodía, su característica, en el programa musical de la iglesia, todas las alabanzas son para adorar. Con todas las que están, salmos, himnos y cánticos espirituales, adoramos a Dios. Entonces hacemos esa aclaración, ¿verdad? Es una parte muy importante dentro del culto, la alabanza, la adoración. También una parte importante, hermanos, de nuestra adoración a nuestro Dios en la iglesia es como ahora, en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cómo venimos nosotros predispuestos para aprender? Mostramos cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuánto usted teme al Señor? Es en la medida, en la magnitud de cuánto usted también se predispone, hace todo lo necesario para aprender la palabra de Dios. Un tercer elemento, ¿verdad? Otro elemento importante, hermanos, para la adoración a nuestro Dios es en nuestra mayordomía. Y en nuestra mayordomía nosotros damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas de fe, no como una obligación, como un requisito mecánico, sino porque adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Adoramos a Dios. Y es parte importante también, por supuesto, de un culto en toda iglesia, porque adoramos a Dios alabándole, adoramos a Dios aprendiendo de su palabra, adoramos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, nuestras promesas de fe misionera. Entonces, para el creyente, desde esa perspectiva, todos los elementos de la adoración son igual de importantes y los hacemos de todo corazón. En el tiempo de Mateo capítulo 6, hermanos, para los judíos,
no era esa misma comprensión que se tenía cuando estaban recibiendo la enseñanza de Jesús descrita en Mateo 6. Para los judíos, el dar una ayuda económica, un donativo a alguien necesitado, o como se lo conoce, una limosna, era el más sagrado de todos los deberes religiosos que había en ese tiempo. Lo más importante para la mente de un judío de ese tiempo, del tiempo de Jesús, era el dar limosna, el dar un donativo, el dar un aporte económico a una persona necesitada. Y la tradición de ese tiempo, como era lo más importante, el judío que se dejaba llevar por esa tradición quería que todo el mundo lo sepa. Un judío que hubiera estado en esa mente y corazón equivocada del dar limosna, que por alguna razón viajara a nuestra época, a nuestro tiempo, sería un judío que cuando está dando una ayuda a un necesitado, esté sacándose una selfie, transmitiendo en vivo y diciendo a todo mundo por las redes sociales: miren todos, por favor, estoy dando este donativo a esta persona necesitada. En ese tiempo, la selfie, las redes sociales, la transmisión en vivo, o para que todo mundo sepa lo que está pasando, era el poder hacer sonar las trompetas, en la ilustración que se tiene aquí, hacer conocer a todos: miren, atentos, alguien está dando una limosna a alguien necesitado. En esas circunstancias es que se escribe, queridos hermanos, esta porción. Ahora también debemos de aclarar, antes de entrar a la lectura de Mateo 6, 1 al 4, que el dar un donativo, dar una ayuda económica a alguien necesitado, era una práctica muy recomendada desde el Antiguo Testamento. Job 31 lo dice, Salmo 37, Salmo 102, Proverbios 19, Eclesiastés 11, Isaías 58, Lucas 11, Juan, Hechos, Libro de Romanos, Gálatas, Efesios, 1 Timoteo, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro y 1 Juan, hablan sobre la importancia de dar ayuda a la persona necesitada. Esa es una buena práctica, es algo muy bueno, debemos aclararla. Pero en la forma de cómo se daba esa ayuda, ahí está la grande diferencia. Si uno quiere recibir recompensa del ojo humano de las personas, o si quiere recibir recompensa de Dios. Ahora sí, hermanos, con eso estamos listos para leer y comprender un poquito mejor Mateo 6 del 1 al 4. ¿Quién por favor puede leer fuerte, hermanos? Ayúdeme, estoy en una etapa de recuperación en mi salud de la voz. Por favor, ¿quién puede leer Mateo 6 del 1 al 4? Fuerte, por favor. Mateo 6 del 1 al 4. ¿Quién puede dar lectura? Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Cuando pues des limosna, no hagas tocar completa de las mentiras, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Muchas gracias, hermano. Vemos, como dice nuestro material, hermanos, que Jesús ha enseñado a sus discípulos a ponderar las actitudes benditas que deben tener en su corazón
y cómo aplicarlas en las relaciones diarias. Durante todo este tiempo hemos visto cómo Jesús ha estado animando a los discípulos en la enseñanza del Sermón del Monte a poder aplicar, vivir lo que dice la palabra de forma muy práctica, en su contexto de ellos, con los vecinos, con las personas que les rodeaban, etc. Y así es como Mateo 6 empieza a animar a los discípulos también a mirar en otra dirección con la práctica que se hacía en ese tiempo de poder dar, por ejemplo, una limosna. Y que ellos vean una disciplina en ellos de buscar una recompensa de Dios, la disciplina espiritual del dar. Vamos, hermanos, por favor, a nuestro material, en la página número 2. Tenemos el inicio de esta disciplina espiritual del dar, que es la primera disciplina espiritual que Jesús requiere de quienes desean ser de sus soluciones en este mundo, de quienes son sal de esta tierra, luz del mundo, un principio de mayordomía que se menciona aquí. Recordamos, queridos hermanos, que según la mayordomía bíblica, todo lo que somos, todo lo que tenemos, salud, capacidades, propiedades, dinero, familia, etcétera, todo le pertenece a Dios. Y solo somos administradores de ellos. Y eso lo hemos visto durante todo un mes en nuestra iglesia, enseñando los principios de mayordomía cristiana. Ahora, también recordamos que la clase de mayordomía o administración que Dios recompensa es dar en lo privado y hacerlo con devoción. Dar de una manera que refleje un énfasis vertical en Dios en lugar de un énfasis horizontal en impresionar a otras personas. Y como en la época de Jesús los líderes religiosos daban de manera hipócrita, y Jesús dice que quienes dan para ser vistos por los demás ya han recibido su recompensa, las alabanzas de los hombres. Pero la verdadera justicia no está motivada por el deseo de impresionar a otros, y Dios recompensa abiertamente aquello que se hace en lo secreto. Y Jesús, para poder enseñar mejor esto, ilustra mencionando sobre los hipócritas de ese tiempo, que ustedes no hagan como hacen los hipócritas. Para nosotros la palabra hipócrita, hermanos, a la primera que escuchamos ya se nos viene a la mente de una persona que no es muy sincera. Para el que está recibiendo la enseñanza de Jesús en ese tiempo, lo primero que se le venía a la mente, quizás por la costumbre en esa época, está hablando de esos actores del teatro. Hipócrita viene de una palabra de lo que era muy conocido en ese tiempo, un actor de una obra de teatro, que se ponía una máscara para actuar. No expresaba lo que realmente era su rostro, sino lo que la máscara quería mostrar en la actuación de ese teatro. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, no sean como esos hipócritas de las sinagogas, no sean como esos teatreros, les está diciendo, que se ponen una máscara para poder hacerse ver públicamente, pero por dentro son otras personas. Y por muchas ocasiones nosotros hemos visto que Jesús describe de esta forma a los fariseos, a los escribas de ese tiempo, como que personas que por dentro son algo y por fuera aparentan ser otros. Que su vida es totalmente diferente a la piedad pública que están aquí manifestando y diciendo delante de todas las personas en esa actitud, por ejemplo, del querer dar. Y en alguna ocasión, refiriéndose a ese tipo de personas, Jesús, con palabras muy certeras, muy precisas, dijo: a veces ustedes son semejantes a esos sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestra hermoso, pero por dentro está lleno de huesos, de muertos, de suciedad.
sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Muy parecido, ¿verdad?, a lo que es en un cementerio. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando vamos a visitar un cementerio, se trata de tener una muy buena escultura, muy buen trabajo, y esa es la tradición también que hay en nuestro contexto. Y si nos analizamos profundamente eso, descubrimos, es cierto, por fuera está muy blanquito, muy bonito, un arte especial en mármol en algunos casos, pero por dentro hay un cuerpo que se está autodestruyendo por sí mismo, que ha terminado la vida en ese cuerpo y está con un olor nauseabundo. Entonces, para la mente de ese tiempo, hermanos, cuando Jesús está enseñando esto, les está recordando ese tipo de actitud. Ahora, poniendo lo que está pasando en esas circunstancias, hermanos, a lo que está pasando ahora en nuestra época. A un principio les he dado muchas referencias bíblicas, muchos libros que hablan sobre la actitud del dar y que es algo muy bueno. Y si no hay programas de bienestar social, hermanos, si no hay programas de bienestar social bien establecidos en un país, en una sociedad o en este caso en una iglesia, va a ser muy importante esa actitud de poder dar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, de proveer a las personas necesitadas esas limosnas, esa ayuda, pero con una actitud correcta. Como dice aquí, una actitud que ve lo vertical, en el sentido, lo hago en lo secreto porque estoy adorando a Dios, agradando a Dios con esto, y no lo hago en lo horizontal para que todo el mundo vea o se entere de eso. Jesús está diciendo, hermanos, a los discípulos en ese tiempo, no hagan tocar la trompeta cuando den limosna. Cuando está diciendo, hermanos, aquí, no hagan tocar trompeta, Jesús está diciendo, hermanos, a ese ruido sonoro de metal que se echa cuando grandes monedas se hacía sonar en el alfolí de ese tiempo. También se refería a esa actitud de querer hacer un poco de bulla, de poder dar donativos en monedas, por ejemplo, de metal de la época de ese tiempo, y a la hora de vaciarlos hace un ruido, ¿verdad? Si ahorita mismo, hermanos, hacemos la prueba de una moneda que cae al suelo, se escucha, resuena, ¿verdad? El metal resuena. Y si se cae algo de metal, todo mundo escucha y tal vez se pierde la atención ahí. En ese tiempo también el hacer tocar trompetas se está refiriendo a que hagan de forma ostentosa ese ruido específicamente a la hora de dejar todo en el alfolí de ese tiempo, para que todos escuchen y vean esa ayuda que se está haciendo, pero con mucha ostentosidad. A eso dice Jesús en el versículo 2, de cierto yo os digo que ellos ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Porque ha llamado la atención. Quizás hay algunos testigos que estaban ahí que han dicho, oh, qué bien, mira, está ayudando, qué bueno. Esa ha sido su recompensa. Por eso dice Jesús, pero más cuando tú haces esa limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna esté, dice, en secreto, en secreto. Ahora, qué interesante, hermanos, que aquí diga nuestro Señor Jesús que cuando tú des tu limosna, miren, no sepa, dice, tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este versículo enfatiza lo singular, a diferencia de los otros, que está hablando en plural? Aquí está hablando específicamente en singular. Y está hablando cómo esa persona, el discípulo, sin que nadie más se dé cuenta, de forma individual, singular, hace la actitud de poder dar a alguien que es necesitado en comparación del que le gusta lo plural.
en comparación de aquel que quiere que muchos otros estén viendo, sepan lo que está haciendo. Aquí Jesús habla en singular y dice, mas cuando tú, singular, des tu limosna, no sepa tu izquierda, singular, lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna, dice, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Te recompensará en público. La verdadera motivación, queridos hermanos, aquí está específicamente en adorar a Dios en lo posible, en lo secreto, mejor si nadie se entera. Pero como Dios es omnisciente, como Dios todo lo ve, todo lo conoce, por supuesto que Dios va a recompensar conforme a su justicia esa muy noble actitud de dar que estamos haciendo a alguien necesitado. Y en el Nuevo Testamento se ven muchos ejemplos de personas que eran muy fieles con su ayuda a los necesitados. Y Dios de forma sobrenatural en algún caso ha hecho y ha obrado para que su casa, su familia reciba la salvación, reciba bendición. Y Dios en muchas formas les ha dicho, Dios se ha acordado de tus limosnas, les dice. En varios testimonios de personajes en el libro de los Hechos, por ejemplo. Así que, queridos hermanos, en base a eso nosotros demostremos esa actitud espiritual del dar, pero en la manera correcta. Con eso, vayamos respondiendo, por favor, del 1 al 5, en la segunda página de nuestro material. Según el versículo 4, que dice que para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, Jesús dice, hermanos, que Dios, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Según lo que estamos viendo, recompensará. Anote, por favor. Jesús dice que Dios recompensará a quienes dan en lo secreto. Eso significa Dios bendecirá, Dios recompensará, Dios retribuirá, dice. Eso, muy bien. Número 2. A ver, analicemos, hermanos. ¿Verdadero o falso? Los fariseos, en realidad, querían que la gente viera cuán generosos eran. ¿Verdadero o falso? En ese tiempo. Verdadero, ese era el problema. Por eso Jesús está diciendo, no sean como esos hipócritas, ¿verdad? Ellos no estaban dando realmente porque Dios decía en su palabra que debemos de dar, ayudar al necesitado. No lo estaban haciendo porque habían sido motivados con ojos de misericordia a la persona necesitada. Estaban dando para que muchos vean y todos sepan cuán generosos son. Número 3. ¿Verdadero o falso, hermanos? Los fariseos eran buen ejemplo de que Jesús dijo en el capítulo 5, cuando indicó que debemos hacer brillar nuestra luz delante de los hombres. ¿Qué opinan? En el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdadero o falso? ¿Eran buen ejemplo, hermanos, los fariseos en ese tiempo? No era buen ejemplo. Falso. Eran un mal ejemplo. Número 4. Vamos a marcar, hermanos, las respuestas que son correctas. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que hicieran brillar su luz delante de los hombres, pero criticó a los fariseos?
por hacer actos de justicia para ser vistos. ¿Por qué creen, hermanos? A ver, el inciso A propone porque la motivación del corazón de los fariseos era buscar su propia gloria. ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Marquemos. Respuesta correcta. Ellos estaban buscando ser elogiados, glorificados, enaltecidos. Por eso querían que con pompa y sonaja se sepa lo que estaban ayudando. ¿Por qué dijo Jesús a los discípulos que hicieran brillar su luz, pero criticó a los fariseos? Inciso B, porque Jesús estaba celoso de la atención que recibían los fariseos. ¿Qué opinan? ¿Marcamos o no? No marcamos. Jesús no estaba celoso. Más al contrario, Él estaba en contra de esa forma de recibir esa fama, ¿verdad? No marcamos eso. Inciso C, ¿por qué Jesús dijo a los discípulos que brillen y criticó a los fariseos? Inciso C, porque los fariseos actuaban por su propia justicia y los discípulos debían actuar como consecuencia de la vida de Dios que tenían en su interior. ¿Qué opinan? ¿Marcamos o no marcamos? Marcamos. Ellos estaban actuando por su propia justicia, pero los discípulos tenían que actuar en base a lo que tenían en su interior. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que brillen delante de los hombres, pero critica a los fariseos? Inciso D, porque Jesús tenía una doble moral. ¿Qué opinan? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿verdad? Incorrecto. Como dice aquí, Jesús no tenía una doble moral. Y como en las muchas ocasiones, hermanos, de lo que estamos viendo aquí en la palabra, en todo esto lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte, Jesús no está contradiciendo a lo que la Escritura dice en el Antiguo Testamento. Más al contrario, lo está enseñando con mayor precisión, como dice la palabra aquí. Entonces no marcamos. Vamos al número 5, ya estamos terminando. 2 preguntas más. Número 5. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que dieran en lo secreto, hermanos? ¿Por qué habrá sido esa la recomendación del Señor? De ayudar en lo secreto. Marque las respuestas correctas, por favor. ¿Qué dice una de esas respuestas correctas? Inciso A, para que su motivación para dar fuera pura. ¿Qué opinan? ¿Marcamos o no? Sí, esa era una de las razones. Como era una mala motivación que tenían en ese tiempo para recibir la gloria y que todos sepan, Jesús dijo a sus discípulos que dieran en secreto para que sea una motivación de dar de forma pura. Inciso B, para que no se avergonzaran por lo poco que podían dar. ¿Qué opinan? ¿Marcamos o no? No está bien eso. Jesús también dice que debemos dar en lo secreto, y ahí está, hermanos, también la esencia del por qué damos ofrenda en secreto, en un alfolí que cuida eso, lo secreto que uno está dando. Porque ya sea que estemos dando poco o mucho, estamos dando según lo que tenemos, según nuestro corazón, y en la actitud de cómo lo estamos dando, Dios ya ha evaluado esa ofrenda. Dios ya ha registrado en los libros contables celestiales cómo esa cantidad era lo que realmente podíamos dar, y de corazón lo hemos traído. Porque como familia de Dios podemos tener distintas formas tal vez de ingreso en el tema económico, pero Dios sabe con qué corazón traemos y qué bueno el dar en lo secreto. Inciso C,
No marcamos por si acaso el B, ¿no? Porque no era una motivación para que no se avergonzara. Inciso C, porque no quería que su generosidad atrajera la atención hacia él. ¿Qué opinan? Jesús dijo a sus discípulos que dieran en lo secreto porque no quería que su generosidad atrajera la atención hacia él. No, tampoco. ¿Por qué Jesús dijo a los discípulos que dieran en secreto? Inciso D, para que Dios los recompensara. Eso sí, marquemos por favor. Jesús estaba animando a los discípulos a que no busquen la recompensa del ojo humano, porque el ojo humano se equivoca. El ojo humano ve en su limitación humana. Este es un tema muy especial, hermanos, porque pronto estos discípulos iban a ser llamados para llevar adelante la obra de Dios. Pronto estos discípulos iban a estar a cargo de la obra de Dios, y muchos de ellos iban a estar como plantadores de iglesia, administradores de la obra de Dios. Este es un detalle muy especial, hermanos, que tal vez alguna vez no lo ha tomado en cuenta. Cuando Jesús está buscando en los discípulos que todo su trabajo sea esperanzado en la recompensa divina, ya los estaba entrenando para el buen trabajo que ellos iban a hacer como plantadores y administradores de la obra de Dios. Y aquí hay otro dato muy peculiar, hermanos. ¿Sabían ustedes que, humanamente hablando, la mayoría de las iglesias en la época moderna, a la hora de evaluar a sus siervos, evaluar el trabajo de los que presiden la obra del Señor, a la hora de evaluar a quienes trabajan a tiempo completo en la obra del Señor, se enfocan en uno de 10 aspectos que la Biblia dice que el siervo del Señor debe de realizar? ¿Sabían ese dato, hermanos? En otro momento vamos a estudiar minuciosamente este tema, pero de las instrucciones precisas que el Nuevo Testamento y la misma palabra en esencia desde el Antiguo da a lo que debe enfocar un pastor, un obrero, una obrera, un misionero, una misionera, alguien que está trabajando en la obra de Dios y de apacentar la grey de Dios. La palabra de Dios da detalladamente qué debe de hacer. Pero es interesante que eso, lo que la Biblia dice que el pastor debe de hacer, no se lo puede humanamente calificar. No hay estándares que diga, ha hecho esto, no ha hecho esto, ha hecho esto, no ha hecho esto. Por eso, de las 10 áreas que normalmente dice la Biblia que el siervo de Dios debe de hacer, humanamente, una de esas se la puede de alguna forma cualificar. Y eso iba a pasar en la vida de los discípulos. Algunos ejemplos así rápidos, hermanos. La Biblia ordena, por ejemplo, al siervo de Dios que debe de amar, que es parte importante de su trabajo en la grey del Señor. Y ahí nos preguntamos, ¿cuánto ama alguien a otro? ¿Cómo medimos eso? ¿Y cómo le evaluamos si amó o no amó? Otro, dice, debe de animar. ¿Saben que está animando, que está abrazando? Dice, sí, vamos, hagamos. ¿Cómo evaluamos si ha animado o no ha animado en ese mes pasado, por ejemplo? Y así hay que exhortar, apacentar, muchas áreas de trabajo. Con tanta sabiduría, hermanos, Dios estaba aquí ya preparando a los discípulos para la tarea que debían de hacer, y que se enfoquen específicamente que la recompensa es de Dios, que trabajen delante de Dios, que humanamente puede haber fallas a la hora de calificar a cierta persona que está al servicio de la obra de Dios, pero que Dios conoce en lo secreto todo y Dios en su justicia recompensa de forma justa y bondadosa
conforme a sus preceptos, a su ley, a su reglamento. Este es un dato especial, hermanos, porque ya Jesús está preparando el corazón de quienes se van a dedicar por completo a la obra de Dios, a los discípulos, que pronto en los demás libros de la Biblia se los describe que están al frente de la obra de Dios. Por eso, qué bueno, hermanos, recordar que la recompensa es de Dios. El premio es de Dios. Por último, vamos al número 6. Terminamos respondiendo, ¿verdadero o falso? En la actualidad, nadie tiene el problema que tenían los fariseos de querer atraer la atención sobre sus buenas obras. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Verdadero o falso? No hay ese problema hoy día. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Hay, ¿verdad? Ese problema. Y hasta hay toda una ingeniería en mercadotecnia, por ejemplo, para poder mostrar en el mundo político, en el mundo de la fama, en el mundo de los que quieren realmente tener la atención de todos los medios de comunicación, para justo en ese momento estén listos para poder diseminar y difundir lo que está dando. Pero, como dice aquí la Escritura, nosotros hemos aprendido que Dios dice mejor ayudar en lo secreto. Y qué bueno, hermanos, ayudar. Por eso vamos a orar nosotros en esta noche, tomando en cuenta que en el transcurso de esta semana, como la palabra es viva y eficaz, y la palabra anticipa todo lo que va a ocurrir en el futuro de nuestra misma vida cotidiana, Dios va a presentar una oportunidad para poder ayudar a alguien en estos días. Hágalo de corazón, hágalo conforme a sus posibilidades, hágalo en lo secreto, que nadie más se entere, pero Dios que lo ha visto, Dios que va a registrar eso en lo secreto, también bendecirá para recompensar en público por parte de Dios. Oremos, por favor. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra y por esta disciplina espiritual de dar, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón dadivoso para las personas con necesidad. Ayúdanos, Señor, para que en ese momento la gloria sea para tu nombre. Y como dice tu palabra, que ni la izquierda se entere lo que está haciendo la derecha, porque el propósito no es llamar la atención, sino glorificar tu nombre. Por eso, Padre, rogamos tu guía y tu bendición en esa oportunidad que es muy probable que se presente estos días para poder ayudar a alguien. Asimismo, Padre Santo, te damos muchas gracias por todas estas 15 semanas, Señor, de haber aprendido este módulo del Sermón del Monte. Gracias, Padre, porque desde un inicio tú nos has llamado a nuevamente tener ese corazón abierto a tu palabra, a que todo lo que tenemos y hemos logrado hasta ahora no influya a tener un corazón cerrado a tu Escritura, sino más bien un corazón abierto a tu palabra, y todos nos hemos subido al monte para poder escuchar el sermón de primera mano de nuestro Señor Jesús. Que el resto de los módulos, Señor, que vamos a llevar y aprender, también lo hagamos, Padre, con ese corazón de aprender más de ti, más de tu palabra, para ponerlo en práctica y ser edificados. Oramos por todo eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.